Uno de los relatos más emocionantes y dramáticos que encontramos en los evangelios es el que aparece en Lucas capítulo 15 y conocido como la parábola del hijo pródigo. Algunos piensan, y yo estoy de acuerdo con ese pensamiento, que quizá el relato debería llamarse la parábola del Padre Misericordioso. Allí se relata la historia del hijo que un día le dijo al padre: Padre, dame la parte de los bienes de la herencia que me corresponde. Y el padre accedió a aquella petición y le entregó a su hijo menor la parte de la herencia que le correspondía. El hijo tomó un día todo lo que tenía, todo su dinero, seguramente preparó su cabalgadura y dice el relato que se fue a un territorio, a un país lejano, y allí malgastó todo lo que tenía. Todo aquel dinero que había recibido de su padre lo malgastó. Y luego se fue a apacentar cerdos. Todos conocen que para el judío el cerdo es un animal inmundo. De manera que si aquel joven era judío, estuvo trabajando entre animales inmundos hasta que un día, dice el relato, volviendo en sí, dijo algo así: ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago aquí? Me levantaré, regresaré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y lo hizo. Regresó a la casa de su padre y no tuvo tiempo de decirle nada de aquello que había planeado al padre. El padre lo vio regresar, lo abrazó, lo besó y lo recibió en su casa con amor paternal, con amor puro, amor verdadero. Soy Luis Carballosa. Hoy considero con vosotros un trozo ya del capítulo final del libro del profeta Oseas, capítulo 14, versículos del 1 al 5. Este trozo habla de el regreso de la nación de Israel a la comunión con el Padre. Tal como aquel hijo pródigo regresó a su padre, y tal como el Padre misericordioso recibió a su hijo, así el Dios de gracia y de misericordia ha de recibir al remanente de su pueblo escogido, al remanente de su nación, de esa nación de Israel que tantas veces se ha rebelado contra Dios. Y en el capítulo 14, versículos del 1 al 5, dice: Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Así como el hijo pródigo volvió a la casa del padre,
Así Israel recibe el llamado aquí de volver a la comunión con Dios. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído, has tropezado, dice el texto original. Llevad con vosotros palabras de súplica. Eso significa regresad con arrepentimiento, un verdadero cambio de manera de pensar, cambio de dirección, cambio de rumbo. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Ofrenda de nuestros labios significa ofrendas sinceras, ofrendas que brotan de un corazón verdaderamente arrepentido. Querido hermano, querida hermana, tú y yo debemos vivir en comunión con Dios, con corazón arrepentido, porque pecamos igual que Israel pecó y sigue pecando. Tú y yo pecamos y debemos regresar a la comunión íntima con Dios. Dice el versículo 3, no nos librará el asirio. El asirio ahí se refiere al anticristo, tal como aparece en el capítulo 11 y versículo 5 de este mismo profeta Oseas. Dice allí: no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Habrá un tiempo cuando Israel vivirá bajo la autoridad del asirio, bajo la autoridad del mismo anticristo, hasta que el Señor liberte a su remanente de esa situación. No nos librará el asirio, dice el versículo 3. No montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, es decir, a los ídolos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Viene el día cuando Israel ha de renunciar a todo ese comportamiento en contra de Jehová su Dios, y el remanente escogido por Dios volverá a la comunión íntima con Dios. Y cuando eso ocurra, dice el versículo 4, yo sanaré su rebelión, su apostasía, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Qué tremenda declaración de parte de Dios. Viene el día cuando Dios ha de acoger a ese remanente. Y dice el versículo, lo leo de nuevo: yo sanaré su rebelión, su apostasía, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Cuán misericordioso es Dios, a pesar de la rebeldía, de la rebelión, del pecado de su pueblo. Cuando ese pueblo se arrepiente y regresa a su Dios, Él lo recibe y lo acoge en su seno. Igualmente a ti y a mí, querido hermano, querida hermana,
Si pecamos contra Dios y confesamos nuestro pecado a Él y venimos a Él en humildad, Él nos recibe, Él nos recoge, tal como dice allí en el texto: yo sanaré su rebelión, su apostasía, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Es por la gracia de Dios, por su misericordia, que podemos participar y beneficiarnos de su amor, no por nada bueno que haya en nosotros, sino por su gracia. Vengamos a Él ahora mismo en humildad y entremos en plena comunión con Él. Que a Él sea la gloria. Amén.